Buen Buen día día. a todos. ¿Saben si les llegó el link a todos sus compañeros? ¿Cómo fue? A mí no me había llegado, pero Porque por lo me que veo acá, pasaron en somos un grupo. Creo que no llegó la a mitad todos. de la cursada. Si no, esperamos 5 minutitos más y arrancamos. Algunos estaban en tóxico, creo, ahí les avisamos. No los escucho. Me parece que no pueden hablar, ¿puede ser? A ver. Hola, hola. ¿Me escuchas? Hola. Hola, Ahí está, ahora sí. hola. Ahí está. Les preguntaba Hola. si pudieron pasar Creo el que no link. llegó a todos. Creo que no ¿Les llegó llegó a a todos. todos? Hay un par que creo que está en tóxico también, que está... ¿Tomaron lista? ¿Acá en Zoom? En tóxico Sí, ¿no? no toman. En tóxico. No les tomé lista. No les tomé lista, no les voy a tomar lista. Solamente era para quedarme tranquilo de que les había llegado el link a todos, porque pensé que me lo iban a subir a la parte virtual de la página de la Barceló y no lo subieron. Lo pasaron ayer a última hora, pero los chicos, los alumnos. Sí, porque después me escribió alguna compañera, que seguro está acá en la sala, y ahí le pasé el link a ella para que lo pueda distribuir, porque esta semana di también clase virtual de Interna 1 y sí me habían subido la clase, sí les había llegado a los chicos y no sé qué pasó con esta, que no llegó, pero bueno. Últimas 2 clases, ¿sí? En Nefro, ¿tuvieron la clase pasada en Nefro? No. profe. No, Doc, otra vez no fue la docente y no avisó nada. Esperamos 40 minutos y nos tuvimos que ir. Bueno. La clase pasada de Nefro, ¿ustedes tenían que ver qué? Glomerulonefritis. No, eso fue la otra. Yo pregunto la del sábado pasado. Lo menos en ya sabía que no la habían tenido, pero la del sábado pasado, ¿cuál era? A ver. Déjenme ver. El programa está como biopsia renal, síndrome nefrótico, nefrítico. Que eso un poco lo vimos, síndrome nefrótico y nefrítico. Todas las glomerulopatías tocaba la semana pasada. A ver, déjenme ver qué estoy entrando. Tenían que ver todo lo que es síndrome hiperosmolar. ¿No? No, esa es la que viene, perdón. Esa es la que viene. Síndrome nefrítico, glomerulonefritis. Sí, terminar de ver las glomerulonefritis. Bueno. Qué bacana. Hoy vamos a hablar de, que ya les había adelantado, de estado ácido base. Ahí les voy a compartir la pantalla con un power. Es una clase que ustedes ya muchos, el tema lo manejan mejor que otros, ¿sí? Por la simple y llana razón de que quizás cuando tuvieron que verlo en fisiología o en patología, no me acuerdo, ya se me mezclan las materias en las cuales uno iba viendo estado ácido base, pero no lo ve solamente una vez en la carrera. Y seguramente cuando vean esta clase o cuando escuchen esta clase, les va a resultar un tanto familiar. No es que vamos a agregar demasiados conceptos, ¿sí? El estudio del estado ácido base es un estudio bastante complejo, un estudio que aborda muchísimas cosas del organismo, muchísimos órganos se ven implicados en esta compensación del estado ácido base y la alteración en sí de este estado muchas veces conduce a trastornos que se vuelven irreversibles. Por eso es que el manejo del medio interno es bastante complejo, ¿sí? Y es un manejo que se hace en forma más bien intensivista. Si bien uno va a intentar compensar al paciente desde el punto de vista ácido básico
en una sala general cuando se encuentra algún trastorno, sobre todo con origen respiratorio, es cierto que llega un punto donde las herramientas se empiezan a cortar y el manejo tiene que ser mucho más intensivista. Por supuesto, la mirada que le vamos a dar hoy, en este rato, es una mirada bastante superflua en relación a lo que puede llegar a ver un nefrólogo y un intensivista, ¿sí? Alguien que haga terapia intensiva. No les voy a preguntar si alguien va a hacer terapia intensiva, porque ninguno me va a contestar, porque quizás ahora que están con las cámaras apagadas se ponen menos desvergonzosos. Bien, ahí les comparto la pantalla. ¿Ahí ven? Sí, Doc. No, ahora salió. A ver. Ahí estamos. ¿Ahora sí? Ahora sí se ve. Bien. A ver, el video. Ahí vamos. Bueno, interpretación del estado ácido-base. Bien. ¿Qué nos pueden preguntar en un examen de medicina interna sobre el estado ácido-base? La verdad es que el manejo de esta manifestación orgánica se presta a muchísimas preguntas, sobre todo a preguntas del estilo práctico. Paciente con PO2 de tanto, PCO2 de tanto, bicarbonato de tanto, anión GAP de tanto, y uno puede llegar a la interpretación, que eso es un poco lo que ustedes hicieron cuando estudiaron estado ácido-base en fisiología. Se acordarán allá lejos. En medicina interna, las preguntas del estado ácido-base van quizás un poco más orientadas a por qué un paciente puede tener un trastorno acidótico metabólico, alcalótico metabólico, o acidótico respiratorio o alcalótico respiratorio. No vamos a ser tan quisquillosos con los casos clínicos, ¿sí? No vamos a hacer tanto hincapié en valores, porque la verdad es que, como les digo siempre, hoy en día existen tablas, existen aplicaciones que nos permiten manejar de esto de una manera un poco más sencilla, ¿sí? A partir de la carga de los datos del paciente y de la carga de los valores que obtenemos en ese estado ácido-base, que nos ayuda a arribar y a pensar un poco mejor el diagnóstico. Los gases en sangre, recuerden siempre, los gases en sangre son gases en sangre arterial. Por favor, no me ha dejado de pasar en estos últimos años que hago una pregunta tan fácil como un paciente que tiene una neumonía, que ingresa con insuficiencia respiratoria, que está con cierto grado de disnea, y cuando les pregunto qué conducta toman, rápidamente me contestan, ¿sí? Un estado ácido-base. Está bien, ¿sí? Y cuando yo les pregunto de dónde van a tomar ese estado ácido-base, me contestan que lo van a hacer venoso. Y ahí la verdad que dan ganas de que se termine el examen, porque es una pregunta muy básica que a esta altura la tienen que tener muy clara. ¿Bien? No podemos obtener la presión parcial de oxígeno ni la presión parcial de dióxido de carbono de manera fiable si tomamos un estado ácido-base a nivel venoso. Esos valores van a venir totalmente modificados, y a partir de esa modificación y esa alteración de los valores, probablemente todos los cálculos que vamos a hacer a posterior para tratar de descifrar cuál es la alteración que tiene el paciente, nos va a dar cualquier cosa, ¿sí? Recuerden siempre que la muestra que uno toma del estado ácido-base tiene que ser dirigida y remitida rápidamente al laboratorio para poder calcular. Al laboratorio, en las salas de terapia intensiva, incluso hay máquinas especiales que calculan el estado ácido-base, que uno introduce la jeringa con la sangre del paciente
y automáticamente nos da el trastorno. Estas máquinas que parecen, que yo les estoy contando, que parecen que están solamente en las series de médicos de Norteamérica, créanme que no, hay máquinas de este tipo en casi todas las terapias intensivas, incluso de la Municipalidad de Buenos Aires, donde uno rápidamente puede llegar a conocer el patrón metabólico alterado. No me deja pasar con la compu. La PO2, se acordarán, allá lejos, y esto le va a venir muy bien para el examen final de este año, donde van a tener que rendir también las materias de Medicina Interna 1. Recuerden que nosotros tenemos que conocer cuál es la presión parcial de oxígeno esperada para un paciente, ¿sí? Y eso tiene algunas variables que están fijadas, ¿sí? Por ejemplo, constantes como el 109, es una constante siempre, restándole la edad del paciente y dividiéndolo por 2. Y eso nos va a dar un número. Ese número que vamos a obtener de la PO2 esperada es el número que nos va a decir, bueno, esta es la presión parcial de oxígeno que este paciente tiene que tener para la edad que tiene. Y a partir de allí, ¿sí? De los valores de corte que vamos a ver ahora, de insuficiencia respiratoria, uno puede decir si el paciente está realmente en una insuficiencia respiratoria o si tiene una PO2 esperada para su edad por debajo de lo que tiene que tener sin llegar a la insuficiencia respiratoria. Y todo eso lo vamos a calcular a partir de esta fórmula. La PAFI, ¿sí? La vamos a calcular a partir de la presión arterial de oxígeno dividido la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué es la PO2? Básicamente la presión arterial de oxígeno la vamos a obtener a partir del valor que nos arroje el laboratorio, ¿sí? Tomo la muestra del paciente, de sangre arterial, la remito, me viene el informe donde tengo el valor de PO2, de PCO2, de bicarbonato, entre otras cosas. Con ese valor de presión parcial de oxígeno, lo que hago es dividirlo por la fracción inspirada de oxígeno. ¿Y qué es la fracción inspirada de oxígeno? Es a cuánto oxígeno, ¿sí? O cuánto oxígeno estaba recibiendo ese paciente mientras yo le hacía ese estado ácido-base. Es decir, si mi presión parcial de oxígeno es de 60, normal, y yo el estado ácido-base a ese paciente se lo hice sin ninguna administración externa de oxígeno, sin ninguna cánula, sin ninguna máscara, la fracción inspirada de oxígeno va a ser 0,21. Bien. Si el paciente estaba con una cánula al 0,34, lo dividiré por 0,34. Si estaba al 0,28, lo dividiré por 0,28. Si estaba con una máscara del reservorio, lo dividiré por 0,50. ¿Sí? Y eso me va a dar un valor. Ese valor es la PAFI. Y a partir de la PAFI, si ustedes recuerdan, allá lejos en Neumo, nosotros podemos establecer uno de los 3 criterios del distrés respiratorio. Bien, recuerden los criterios del distrés respiratorio: la disminución de la PAFI, la alteración de la imagen del paciente en ese patrón característico de imágenes algodonosas, distribuidas en forma bilateral, en forma de ala de mariposa. Bien. Entonces, a partir de estos 2 valores, ¿sí? Que los obtengo fácilmente, yo puedo saber si ese paciente está o no está en un distrés respiratorio, lo cual es fundamental. Porque el manejo va a ser el manejo de un distrés respiratorio y no el manejo de un paciente que está cursando una insuficiencia respiratoria secundaria a un cuadro de sepsis, secundaria a un cuadro de una neumonía, y que simplemente va a necesitar de que yo le ofrezca el tratamiento antibiótico y por supuesto le aporte el oxígeno y lo compense desde ese lugar, sin la administración de los corticoides, sin la administración de la asistencia respiratoria mecánica, en la cual muchas veces terminan los distrés respiratorios, o intubación orotraqueal. Entonces es fundamental que ustedes conozcan de qué forma yo puedo obtener esa PAFI, de dónde viene esa PAFI, porque uno cuando le preguntan dice, sí, PAFI menor a 200, bueno, ¿qué es la PAFI? ¿Sí? Bueno, la PAFI es esto, la presión parcial de oxígeno que tiene el paciente, dividido la fracción inspiratoria de oxígeno que tiene en el momento que yo tomé la muestra. Por eso es que se recomienda, y es mucho mejor, que nosotros hagamos este estudio
con el paciente sin aporte de oxígeno. Si lo puede tolerar, si en ese momento está con una cánula o está con una mascarita de oxígeno, y yo puedo sacársela, más o menos 10 minutos es suficiente, y el paciente, por supuesto, no se me ahoga en la cara, voy a preferir hacer ese estado ácido-base al 0,21 porque es mucho más fidedigno. Y por último, ¿sí?, me queda la máscara, ¿sí? ¿Qué es la máscara? Bueno, es esa presión parcial de oxígeno que tiene el paciente dividido la PAFI. Bien, entonces necesito saber la PAFI para poder calcular la máscara. Una vez que yo calculo la máscara, le puedo aportar a ese paciente la cantidad de oxígeno que necesita. Y eso es fundamental, ¿sí? No es lo mismo un paciente que requiere oxígeno al 0,24 que un paciente que requiere oxígeno al 0,34, 0,38, 0,41. No es lo mismo, ¿sí? Los pacientes tienen que recibir el oxígeno que les hace falta, ni más ni menos. Y para eso está esta fórmula. Y para eso se debe hacer un estado ácido-base en todo paciente que presente síntomas respiratorios o que se interne por una neumonía. Por supuesto no le voy a hacer un estado ácido-base a un paciente que tiene un CURP 65 de 1 y que lo voy a mandar a la casa. Pero si el paciente va a estar internado y ingresó por un cuadro respiratorio, aunque esté compensado, tiene que tener un estado ácido-base porque yo necesito, es como la placa de tórax, yo necesito conocerlo de antemano para saber de qué manera puede evolucionar ese paciente y poder comparar y poder saber desde dónde partí. Es fundamental el estado ácido-base en estos pacientes. Entonces, vamos a hablar de algunos... Doctor, una consulta. Suponiendo, dijo que a todos, con esta fórmula, nosotros teníamos que saber qué, no me sale la palabra, pero cuánto oxígeno le tendríamos que dar. Yo entiendo que si le damos de menos, es malísimo, pero si le estuviéramos dando de más, ¿qué estaríamos produciendo? El oxígeno en exceso genera radicales libres. Y los radicales libres, como ustedes saben, tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. No está bueno, para nada, ¿sí? Está bien. Por eso, no, de nada, por eso siempre, cuando uno indica la oxigenoterapia en un paciente, sobre todo cuando son pacientes complejos, que requieren de oxígeno por bastantes días, ¿sí?, por mucho tiempo, tratamos de que tengan un control de estado ácido-base por lo menos cada 48, cada 72 horas. Es un procedimiento que duele muchísimo, ¿sí? Los que han hecho prácticas, guardias, o lo que hayan hecho, habrán visto realizar estados ácido-base y sabrán que son procedimientos que, en primer lugar, son dificultosos, a veces, va a depender muchísimo de la circulación periférica que tenga el paciente, de cómo está su vasculatura, cómo son esos pulsos, ¿sí? Por lo general, es más fácil obtener la muestra en la arteria femoral que en la radial, por una cuestión de energía de pulso, y por una cuestión de que muchas veces es más fácil de palpar, y además en la femoral duele un poquito menos, ¿sí?, que en la radial, contado por los pacientes siempre coinciden en que la femoral duele mucho menos, aunque quizás genera un poco más de impresión. Es un procedimiento bastante doloroso y es un procedimiento dificultoso a veces. Entonces, estaría buenísimo tener un seguimiento de un estado ácido-base diario en terapia intensiva. Si el paciente es complejo, si el paciente está en insuficiencia respiratoria, lo va a tener a diario el estado ácido-base para poder adecuar el aporte de oxígeno que necesita. Si el paciente está en una sala general con una neumonía, con requerimiento de oxígeno, probablemente el manejo sea un poquito más tranquilo y no se lo esté pinchando tanto, ¿sí? A partir de allí, lo que les decía, antes de la pregunta del compañero, muy buena pregunta, podemos obtener varias definiciones, ¿sí?, que son importantes que ustedes conozcan. Una es la hipoxemia para la edad, que es ni más ni menos que una presión de oxígeno, ¿sí?, que nos arroja el laboratorio por debajo de la presión oxígena que yo espero que tenga ese paciente según la edad y según esa constante, ¿sí? Es decir, ¿ustedes ven mi flechita acá? Sí. Si yo dije que la PO2 esperada es 109 menos la edad sobre 2, una vez que yo tengo ese valor, supongamos que ese valor me da
70 o 65. Vamos a ver que nos da 65. Y la PO2 que me informó el laboratorio era de 60, entonces este paciente tiene una hipoxemia para la edad. ¿Sí? Para la edad que tiene una hipoxemia. Quizás no llega a ser una insuficiencia respiratoria, porque tiene 60. ¿Sí? Ahora vamos a ver que hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 1 cuando tenemos menos de 60. ¿Se entendió eso? Es una clase bastante compleja, ¿sí? Que si bien es cierto, ustedes ya vieron mucho de esto, quizás hoy le estamos sumando cosas que la van a poner un poquito más difícil. Tengan en cuenta que son cosas que son de uso diario en la medicina. ¿Qué quiero decir con esto? Todos van a hablar este idioma, ¿sí? A donde vayan a trabajar van a hablar de PO2 esperada, de PAFI, de requerimiento de máscara, de insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, mixta, distrés, hipoxemia para la edad. Así que esta diapo me parece de las más importantes de toda la presentación. Repito, entonces, hipoxemia para la edad, yo tengo una PO2 que me la da el laboratorio. Y tengo una PO2 esperada que yo ya le calculé al paciente. A partir de una constante, que es 109, su edad, dividido 2. Yo este número ya lo tengo. ¿Sí? Este número lo podemos tener todos, de nosotros, ahora, calculándolo. La PO2, ¿sí? Que es el numerador, lo voy a obtener a partir del estudio, ¿sí? De sacarle la sangre. Una vez que tengo esos dos valores, hago la cuenta, y si esa cuenta me da que el paciente tiene una PO2 menor a la que debería tener, yo digo, este paciente tiene una hipoxemia para la edad. No le da para insuficiencia respiratoria, pero tiene una hipoxemia para la edad. En cuanto a la insuficiencia respiratoria de tipo 1, ¿sí? Ahí es cuando el paciente tiene una PO2 que está por debajo de 60 milímetros de mercurio. Es decir, yo tomé el estado ácido base y esa PO2 está por debajo de 60. La tipo 2, yo tomé el estado ácido base y no solo el paciente, en realidad no va a tener la PO2 menor a 60, sino que con lo que me voy a encontrar es que el paciente tiene una PCO2 mayor a 50. Y en la mixta, claramente, va a tener tanto la PO2 por debajo de 60 como la PCO2 por encima de 50. Hablamos de distrés respiratorio, como ya mencionamos anteriormente, cuando la PAFI, que es la presión de oxígeno por sobre la fracción inspirada de oxígeno que tenía el paciente cuando yo hice el estado ácido base, repito, siempre importante, ojo cuando interpretan un estado ácido base, ojo cuando les piden que calculen la PAFI, fíjense cuánto oxígeno estaba recibiendo ese paciente en ese momento, porque si no, los números van a dar cualquier cosa y le vamos a estar aportando oxígeno de más o de menos. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Sí. Martín, una consulta. Lo de la hipoxemia para la edad, ¿eso es algo que nos tiene que alarmar o determinar? Digamos que el organismo se acostumbra a vivir con esa concentración con esa presión de oxígeno. No, por lo general no está bueno que ningún organismo se acostumbre a vivir con una hipoxemia disminución. para la edad. Sí. Y las hipoxemias para la edad suelen ser transitorias, ¿sí? Secundarias al cuadro clínico que está cursando el paciente. Por lo general, obviamente estamos hablando de cuadros respiratorios. Lo que hay que hacer en esos casos es seguir con el algoritmo, seguimos recién, quedarnos tranquilos de que la PAFI sea normal y ver que no esté requiriendo oxígeno. Por lo general, las hipoxemias para la edad les van a dar una máscara al 0,22, 0,23 o 0,21 ahí, al límite, ¿sí? Lo que hacemos en esos casos es, si realmente le da, si la cuenta da 0,21, 0,22, se le pone un poco una canulita para mejorarlo y se repite el estado ácido base a las 72 horas para ver si la podemos retirar. Pero no está bueno dejar a nadie con poco aporte de oxígeno. Ok, listo. ¿Sí? No va a tener un manejo tan invasivo como una insuficiencia respiratoria, como un distrés respiratorio. Acá, la frase que habla un poco de que la vida no es un problema, no es un desafío contra los pecados, ni contra el dinero, ni contra el poder, con el animal magnético malicioso, sino que la vida es un lío constante contra los hidrógenos, una batalla constante contra los hidrógenos. Y es una frase que los terapistas y los nefrólogos repiten bastante seguido. Es realmente el estado ácido base es quizás
lo más complejo que tienen para manejar en una unidad cerrada, en una unidad de cuidados intensivos. Tengamos en cuenta que se generan más ácidos que bases en el metabolismo, siempre, que provienen de del metabolismo de múltiples componentes para generar ATP, que juega un papel importante el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico, que dichos ácidos tienen que ser eliminados o contrarrestados por el cuerpo para mantener la neutralidad, y que de ahí se empieza a desprender mucho, porque el nefrólogo juega un papel importante. Si yo no logro detoxificarme de estas sustancias acidóticas, por lo general, es probable que el cuerpo entre en un estado metabólico acidótico. El pH es la concentración de hidrógeno, ustedes ya lo saben, el valor normal es de 7,35 a 7,45, existen fuentes exógenas como los alimentos, algunos fármacos ácidos, y fuentes endógenas como ácidos que se producen en diferentes procesos metabólicos. Volátiles como el dióxido de carbono, orgánicos como el ácido láctico de los cuerpos cetónicos, o fijos como el ácido fosfórico que mencionamos recién, y el ácido sulfúrico. Nadie les va a preguntar esto, solamente es una introducción. Los buffers, ¿sí?, que los van a escuchar nombrar, lo van a leer, son pequeñas alteraciones del pH que generan grandes cambios en lo que tiene que ver con la función y la reproducción celular, y se tiene un sistema que mantiene esta homeostasis, un sistema amortiguador que se conoce como buffer, que trata de compensar un poco estos vaivenes del estado ácido-base. Son varios subsistemas complejos que trabajan en forma coordinada, en simultáneo. Cada uno tiene un ácido o una base que les va a servir para cederla o aceptarla, y de esa forma controlar mejor el estado ácido-base. De acuerdo a las necesidades, cederán o aceptarán protones. Los principales subsistemas buffers que tenemos en nuestro organismo son la hemoglobina, ¿sí?, importantísima en el sistema buffer homeostático del estado ácido-base, las proteínas, los fosfatos, y el sistema de bicarbonato de dióxido de carbono, que es el más importante de todos. Recuerden que el CO2, que es un importante protagonista, un importante participante de lo que es el estado acidótico, se va a eliminar siempre por vía respiratoria. Y a nivel renal se van a excretar aquellos ácidos que no son volátiles, ¿sí? El nitrógeno, y a nivel renal, además, lo que ocurre, y que es el 80-90% en el túbulo contorneo proximal, y que es el gran buffer, y que es el gran regulador del estado ácido-base, y el responsable de los estados alcalóticos, recuerden que se reabsorbe el bicarbonato, ¿sí? Entonces, si yo tengo falla renal, si yo tengo alguna nefritis, si yo tengo alguna tubulopatía, sobre todo esas tubulopatías que son muy raras, pero que de vez en cuando aparecen en algún paciente, uno las ve, muchas veces eso lo va a llevar al paciente a un estado acidótico porque no tiene la capacidad de reabsorber el suficiente bicarbonato, ¿sí?, en un túbulo que está deteriorado. En resumen, decimos entonces que un pH menor a 7,35 nos permite hablar de un estado acidótico, y el proceso lo llamamos acidosis, después veremos si es metabólica o respiratoria, y un estado alcalótico con un pH mayor a 7,45. También tenemos que tener en cuenta los valores normales de la PCO2, entre 35 y 45, los valores normales del bicarbonato, entre 22 y 26, y del pH entre 7,35 y 7,45. Por supuesto que en el examen, si bien, como les dije antes, uno no se va a poner quisquilloso con las cuentas, como verán, con datos muy chiquititos, ustedes pueden arribar a un diagnóstico. Entonces, si les ponen un paciente que tiene un pH de 7,20, ustedes ya están ubicados en que se trata de un paciente acidótico. Después les van a dar el dato simplemente de la PCO2 y del bicarbonato. No van a ponerse mucho más filosos, ¿sí?, con la pregunta. Lo mismo que el día del examen oral. Si les dan un caso clínico donde hablan de un paciente que tiene una infección respiratoria y que está en acidosis respiratoria,
y les preguntan qué ustedes esperan encontrar en el estado ácido-base, la pregunta va orientada, ¿sí? La pregunta va orientada, primero que ustedes contesten que tienen que hacer un estado ácido-base, lo segundo es que ustedes contesten que hacen ese estado ácido-base para conocer la presión de oxígeno que yo espero para la edad de ese paciente, para poder conocer la PAF y para poder conocer la máscara. Esa es la respuesta, ¿sí? Ni más ni menos. Ver más o menos, sin saber las fórmulas, porque nadie se las va a preguntar, si esa acidosis o si esa alcalosis está compensada a partir de los valores de bicarbonato o de PCO2, que son los que un poco compensan el trastorno, como recordarán de fisiología. Si yo tengo una acidosis respiratoria, será el bicarbonato el que estará intentando compensar. Si tengo una alcalosis respiratoria, será el bicarbonato el que estará disminuido para intentar compensar, y viceversa con el dióxido de carbono, ¿sí? Y ahí llegamos a la parte práctica, ¿sí? Que son los trastornos del estado ácido-base. Dame un segundo, que me están llamando. Ahí estamos, perdón, pero tengo conectada la compu con el celular y si suena el teléfono se me marca acá. Ahí lo saqué. Entonces nos metemos en lo que es la interpretación. Y en la interpretación, lo más importante de todo, ¿qué se imaginan que es? La clínica del paciente, ¿sí? Si yo no sé, si no me cuentan que el paciente está internado por una neumonía, no puedo sospechar que el trastorno va a ser respiratorio. Si no me cuentan que el paciente tiene una nefropatía, no sospecharé que el trastorno puede ser alcalótico. Si no me cuentan que el paciente entró con un shock hipovolémico, con vómitos incoercibles, tampoco voy a interpretar que puede tratarse de una alcalosis metabólica. Y así podemos dar un millón de ejemplos. Por eso, lo más importante, cuando alguien les pregunte, en el final, es que ustedes, la primera pregunta que hagan es, ¿qué tiene el paciente? Pregunten qué tiene el paciente, pues si no sabemos qué tiene el paciente, bueno, la verdad es que no es tan fácil, ¿sí? Es como que yo les dé un electrocardiograma y no les diga qué tiene el paciente. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? O les doy un frotí de sangre periférica y no les cuento nada. Los estudios siempre tienen que estar acompañados de la clínica del paciente. Y esa es la pregunta que ustedes tienen que hacer, siempre. Bueno, sí, está bien, el paciente tiene una acidosis, vos me estás dando un estado ácido-base con un pH de 7,15 y me decís que está acidótico. Bueno, contame un poco, ¿qué le pasa? ¿Está? Eso no lo pasen por alto. Bueno, una vez que tienen la información de qué es lo que el paciente tiene y cómo está clínicamente, vamos a ver el estado ácido-base, ¿sí? Ustedes las bandas de compensación no las van a ver acá en medicina interna porque son bastante complejas, ¿sí? Es un manejo más nefrológico. Sí vamos a ver el anion gap, son los casos de acidosis metabólica y las tres variables que ya mencionamos. Esta tablita nos va a ayudar mucho para el examen, sobre todo cuando quieran repasar este tema, porque está claramente dividido, ¿sí? Un pH menor a 7,75 habla de acidosis. Si voy a ir a ver el bicarbonato cómo está. Si el bicarbonato está bajo, sé que es metabólica. Si la PCO2 está alta, sé que es respiratoria. Si tengo un pH normal o un trastorno mixto, como se dice algunas veces, con aumento de anion gap, con disminución de la presión parcial de dióxido de carbono y disminución del bicarbonato, es decir,
los dos sistemas compensadores están bajos o altos. Y si tengo un pH mayor a 7,45 con un estado alcalótico, con un bicarbonato aumentado, sé que se trata de un trastorno metabólico, y si el PCO2 está disminuido, sé que se trata de un trastorno respiratorio. Ahora vamos a ver uno por uno, ¿sí? Y no sé si en este Power lo tengo, sí, lo tengo, perfecto. Estado ácido-base entonces de la alcalosis metabólica, pH mayor a 7,45, bicarbonato por arriba de 26, una PCO2 que puede variar, que por lo general, no siempre, por lo general, compensa a partir de la PCO2, ¿sí? Que aumenta secundaria a la hipoventilación del paciente. Se acumula PCO2 en el organismo del paciente, secundaria a un cuadro de hipoventilación. Siempre para la alcalosis metabólica se necesita un episodio desencadenante y luego una fase de mantenimiento, ¿sí? De cronicidad de ese cuadro clínico. Vamos a ver que los desencadenantes más comunes son, como yo les decía recién, hace un ratito nada más, los vómitos severos, las sondas nasogástricas que provocan muchas pérdidas de secreciones gástricas, el uso indiscriminado de diuréticos, la hipopotasemia. Siempre que haya hipopotasemia, grábenselo, perdón, tengan en cuenta que el estado ácido-base va a tender a lo alcalótico. La ganancia del bicarbonato, que puede ocurrir en forma exógena. Ustedes saben, sí, habrán escuchado, como tantos remedios caseros, el bicarbonato es muy utilizado en los pacientes que suelen sufrir de síndrome ácido sensitivo, ¿sí? De gastritis, de reflujo gastroesofágico. Sus abuelos, sus papás, ¿sí? Depende de la edad que tengan, sus bisabuelos, pues algunos muy jóvenes acá, usaban mucho el bicarbonato puro, ¿sí? El que se vende en las dietéticas, en la farmacia, mezclado con un vaso de agua, con un vaso de soda, para la acidez, ¿sí? Lo cual es bastante contraproducente, porque ustedes saben que, y ahora hacemos un repaso de gastro, pues ya estamos, ya no les queda mucho. No les puedo ver las caras para ver las caras de sufrimiento, pero estoy seguro que los que están prestando atención les debe haber venido un poco ácido clorhídrico, hablando del tema. Usaban este remedio casero y lo que hacían era barrer el ácido clorhídrico que estaba en el estómago, pero cuando la bomba de protones se pensaba que no había absolutamente más nada, porque era bicarbonato puro y barría todo lo que había en el estómago de ácido clorhídrico, liberaba grandes cantidades, o libera grandes cantidades de ácido clorhídrico nuevamente. Por lo cual, el tratamiento casero del bicarbonato era un tratamiento que generaba un bienestar pasajero con un aumento de los síntomas a posterior. Contracción del volumen en el líquido extracelular, ¿sí? Es decir, poco volumen en lo que es intravascular, líquido acumulado en el extracelular, y el estado post-hipercapnia. En la fase de mantenimiento, que evitan la pérdida renal de bicarbonato, la depresión de volumen, ¿sí? El hiperaldosteronismo, que también tiende mucho a la acumulación de bicarbonato, la hipocalemia, que ya la hemos mencionado, que en la última clase que tengan conmigo vamos a ver todos estos trastornos electrolíticos, y la tasa reducida de filtración glomerular, algo parecido a la depresión de volumen, que se suele presentar mucho, como ya hemos visto, en las insuficiencias renales o en las necrosis tubulares agudas o nefritis intersticiales. Bien, ¿y qué tiene un paciente que tiene una alcalosis metabólica? Vuelvo para atrás, dijimos que el pH normal era de 7,35 a 7,45. ¿Qué pasa si el paciente tiene una alcalosis con un pH de 7,50? Bueno, lo más probable es que no tenga nada, ¿sí? Que yo haya encontrado el trastorno alcalótico metabólico, pero que no tenga ningún síntoma. Y que los síntomas empiecen a aparecer cuando ese pH se eleve por encima de 7,55, y que son síntomas que tienen más que ver con
el sistema compensador de la PCO2, ¿sí? Esa cosa de, tengo mucho bicarbonato, estoy en un estado alcalótico metabólico, entonces voy a retener mucha PCO2 para tratar de compensar, suele generar, como ustedes ya saben, la PCO2 es tóxica para el organismo, si yo no libero el dióxido de carbono y lo tiendo a retener, como pasa muchas veces en los pacientes EPOC severísimos, ¿sí? Que están todo el tiempo reteniendo dióxido de carbono, lo más probable es que el paciente evolucione a una encefalopatía, que conocemos como encefalopatía metabólica, con confusión, con obnubilación, somnolencia, delirio, incluso los puede llevar al coma. Se ve muchísimo esto, ¿sí? Mucho más de lo que uno quizás piensa. Los trastornos alcalóticos los descubrimos, es cierto, muchas veces porque hacemos estados ácido-bases en pacientes que ingresan por EPOC reagudizados, por neumonías, por infecciones respiratorias. Entonces, cuando uno va a estudiar a esos pacientes, se encuentra con que el pH está altísimo, ¿sí? Y que el paciente compensa mediante acumulación de la PCO2. Y al tratar de compensar, empiezan a aparecer todos estos síntomas, que además disminuyen el umbral convulsivo, ¿sí? Que además pueden provocar y provocan muchísimas sintomatologías clínicas secundarias a la hipocalemia, que ya la vamos a ver en la próxima clase, como la tetania, los calambres, sobre todo calambres dolorosísimos para los pacientes, parestesias, calambres constantes, ¿sí? Que son de difícil manejo. Pueden hipotensarse, pueden aparecer taquiarritmias, pueden aparecer aumento del lactato por aumento de la glicólisis anaeróbica. Y si hay una hipocalcemia asociada, pueden aparecer los síntomas con alcalosis metabólicas un poco más leves. Es decir, si el paciente está en un estado alcalótico que no llega a superar el 7,55, pero que está por arriba del 7,35, si se asocia a hipocalcemia, se vio que los síntomas podían llegar a aparecer un poquito más rápido. Es importante reconocer la alcalosis, ¿sí? Ver el pH y que se trata de un trastorno primario metabólico a partir de los valores de bicarbonato. O sea, si yo sospecho que esta alcalosis es metabólica, la pauta me la va a dar el bicarbonato, prestar atención en eso. Y hay una fórmula, que son las bandas de compensación, de las cuales yo les hablaba antes, que por suerte Rey nunca se las toma, ¿sí? Ni siquiera sé si las tiene en su libro nuevo de este año, del año pasado, no sé cuándo fue el último. Si las tiene avísenme, pero son fórmulas que son bastante complejas para que ustedes las memoricen para el día del examen, fíjense, ¿sí? Ya las están viendo. Simplemente a mí me interesa que sepan que existen, ¿bien? Nada, que hay formas de calcular cuánta PCO2 yo espero que tenga ese paciente para estar compensando esta alcalosis metabólica. No quiero que tenga una PCO2 por las nubes para que tenga una encefalopatía, ¿bien? Pero sí quiero que el organismo esté respondiendo de alguna manera para ayudarme a combatir ese trastorno del estado ácido-base. Y para eso hay fórmulas. Existen alcalosis metabólicas sensibles al cloro, y existen alcalosis metabólicas resistentes al cloro. No voy a meterme con eso, ¿sí? Después les mando el power, no hay problema. Si quieren, al que le interesa nefro lo puede leer, ¿sí? Como siempre les digo, estas clases son clases que van un poquito más allá de la medicina interna. Pero bueno, nada, después le dan una leída. Es importante esto del cloro en el manejo del estado ácido-base. Las alcalosis metabólicas, entonces el diagnóstico va a tener que contar con una función renal fundamental, poder calcular el filtrado glomerular. A partir del filtrado glomerular, si está por encima de los 25 mililitros por minuto, las aguas me las va a dividir el cloro, por eso es importante. Con un cloro bajo uno puede sospechar que hay vómitos, aspiración nasogástrica, uso indiscriminado de diuréticos muchas veces, entonces resuelve estas causas y suele resolver el trastorno metabólico. Ahora, si el cloro está aumentado, las aguas me las va a dividir si el paciente es hipertenso o no. Si el paciente no es hipertenso, veré el dosaje del cloro urinario, ¿sí? En un clearance de 24 horas. Si el cloro urinario está persistentemente bajo, yo ahí puedo detectar que puede haber muchas veces, y se ve cada vez con más frecuencia,
La hipomagnesemia, ¿sí? Cada vez la vemos más. Un síndrome de Bartter, donde los pacientes pierden demasiado sodio a través de la orina, causado por un aumento en el nivel de la hormona aldosterona, y que lleva a que los riñones eliminen mucho potasio del cuerpo, entonces genera una hipocalemia que conduce a la alcalosis metabólica. Y si el cloro urinario no es persistentemente bajo, lo que voy a pensar más bien es que el paciente se nos fue la mano con los diuréticos. Vuelvo arriba, si hay hipertensión arterial, ver cómo está la renina y la aldosterona. Si la renina está baja y la aldosterona está alta, esto es fácil, ya lo vimos, hiperaldosteronismo primario. Si las dos están bajas, puedo pensar en un Cushing, o el uso de corticoides exógenos muchas veces, mucho más común. Y si ambas están altas, pensar en hacer un ecodoppler de la arteria renal para ver que no haya una estenosis, para ver que no haya hipertensión maligna también, y no el ecodoppler, pero ver que no haya hipertensión maligna o tumores productores de renina. Este cuadro, ¿sí?, a diferencia del otro, es un cuadro mucho más complejo, no se enrosquen demasiado, pero es un cuadro importante como para que ustedes vean, ¿sí?, que todo lo que les dije al principio de la clase no era simplemente para asustarlos, y para que los que vayan a hacer nefro, aunque en esta clase ya sé que nadie va a hacer ninguna especialidad, me parece, no, mentira, para que vean que es complejo, ¿sí? El estado ácido-base es bastante complejo. Y esto es una introducción nada más. Bien. Vamos a la acidosis metabólica, ¿sí? La acidosis metabólica tenemos un estado ácido-base por debajo de 735 y voy directamente al dato duro, que es el bicarbonato, que va a estar disminuido por debajo de 22. La PCO2 puede variar, generalmente compensa, ¿sí?, y trata de disminuirse a través de ¿qué? De la hiperventilación. Bien. Las causas son aumento de la producción de los ácidos endógenos por cetoacidosis o acidosis láctica, ya hemos visto, ambas. En realidad, no me acuerdo si se las di yo o se las terminó dando a la otra docente, pero vimos en endocrino. La pérdida de bicarbonato, por supuesto, con lo que son las diarreas severas, ¿sí? La disminución de la excreción de ácidos con la acidosis urémica y la insuficiencia renal, y la dilucional con la expansión con líquidos sin bicarbonato. La clínica del paciente es bastante característica, tienen cansancio, disnea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefalea, respiración de Kussmaul, allá lejos en semiología, vasodilatación, taquicardia, hipotensión, y un efecto inotrópico negativo de la acidemia a nivel cardíaco que produce muchas veces que el shock séptico se exacerbe. Por eso es tan malo que un paciente que está infectado, cuando vamos a hacer un estado ácido-base, esté muy acidótico. Porque lo único que va a contribuir es a que esa evolución de la clínica infecciosa que tiene sea muchísimo más torpe y sin dudas va a terminar evolucionando al shock séptico. El laboratorio, que también nos va a orientar, por supuesto, el hemograma y sobre todo los trastornos hidroelectrolíticos, como ya les vengo mencionando, sobre todo la hipercalemia y la hiperfosfatemia. ¿Qué debo hacer? Reconocer el estado acidótico a partir del pH, ver si se trata de un trastorno primario. Para eso voy a ir a ver el dato puro y duro, que es el bicarbonato, ni más ni menos. Calcular el anion gap, que me permite muchas veces conocer la causa del trastorno. Calcular las bandas de compensación, que la voy a hacer también a través de la PCO2 esperada, pero con otra fórmula diferente a la PCO2 esperada de la alcalosis metabólica. Por eso digo que es bastante complejo que ustedes memoricen todas estas fórmulas y que tampoco le veo mucho sentido. Rey no puso las bandas de compensación, ¿eh? ¿Cómo? No las puso, no están las bandas en el libro. Bien. Solo está tipo lo que hace es corrección de bicarbonato. Bien, mejor por ustedes entonces. Sí, por eso les digo, vieron que siempre les traigo estas clases que son quizás con un poco más de vuelo de información, y además, más allá de eso, las bandas de compensación son bandas que calculan los nefrólogos o los terapistas, ¿sí? Ninguno de ustedes va a ver, cuando yo hice clínica médica calculamos bandas de compensación con la fórmula en la mano, ¿sí? Y íbamos, una vez que la habíamos calculado, porque nos
nos molestaban los nefrólogos de guardia o los terapistas, sobre todo de guardia, dicen, ¿le hiciste la banda de compensación? La clásica para no aceptar al paciente o para pelear un poco. Entonces uno se acostumbró a calcularla, pero si me preguntan hoy, por supuesto que no me las acuerdo de memoria y las tendría que ir a ver, ¿sí? Sí puedo leer un estado ácido base, interpretarlo, que es la idea, que ustedes puedan hacer lo mismo, de un estado acidótico, un estado alcalótico. Después las bandas de compensación uno las calcula con otro tiempo, ¿no? Con una fórmula en la mano, porque son bastante complejas. Sí, el anion gap es importante que lo tengan en cuenta, que es un poco encargado de mantener esta homeostasis, este correcto funcionamiento en cuanto a lo que tiene que ver con la concentración de aniones y cationes, que casi siempre uno tiende a pensar que estamos electroneutros en nuestro cuerpo, ¿sí? Que es homogénea la cantidad que hay de aniones y de cationes, y habla de la supuesta falta de aniones, pero que en realidad no pueden ser medidos en un ionograma convencional, ¿sí? Yo no puedo medir aniones en un estudio de sangre. Entonces lo que hacemos es calcular esto a partir del sodio, del cloro y del bicarbonato. El valor normal es entre 8 y 12. Y la fórmula es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. Algún examen, Rey, lo ha preguntado, esta fórmula. Estaba tomando un poco de agua. Así que, recuérdenla, sodio menos cloro más bicarbonato. Por eso es importante, y por eso los estados ácido-base, cuando uno lo toma del paciente, suelen salir con el ionograma en la mayoría de los aparatos, para poder calcular el anion gap. Hay otros aparatos que ya, como les decía antes, sobre todo los de terapia intensiva, que son muy de última generación, a diferencia, si se quiere, de lo que puede pasar en un laboratorio convencional, que calculan automáticamente el anion gap. Recordar que se puede corregir el anion gap en los pacientes que tienen menos de 4 de albúmina, que es el valor de corte en casi todos los laboratorios, y en ese caso hay que hacer un anion gap corregido. ¿Sí? Nadie les va a preguntar eso, pero para que ustedes lo tengan en cuenta ya, en breve, porque ya se reciben. Esto es mucho. Sí, tener en cuenta que existen acidosis metabólicas con anion gap aumentado, pregunta de examen escrito. ¿Cuáles son esas causas? La acidosis urémica, la insuficiencia renal, la acidosis láctica, la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis simple, que no está acá, la cetoacidosis alcohólica, y la intoxicación por salicilatos. ¿Sí? Todas esas son causas de acidosis metabólica con anion gap aumentado. Y acidosis metabólica hiperclorémica, la diarrea severa, les diría que es la más importante de todas, ¿sí? Y la insuficiencia renal es la otra más importante de todas. Algo importante con esto es que en realidad uno cuando habla de acidosis metabólica no nos preocupamos demasiado por ver si fue por una diarrea o si fue porque está cetoacidótico. O sea, no es un ejercicio que uno va a hacer con la cabeza en ese momento, porque estamos hablando siempre de la clínica de un paciente. Entonces yo ya sé que es diabético y está acidótico, lo primero que voy a ir a buscar es una cetoacidosis. ¿Sí? A eso me refiero. O está con una diarrea por un cuadro infeccioso gastrointestinal, y bueno, voy a pensar que la causa viene por ahí. ¿Sí? Esto es más para que ustedes lo memoricen para el examen. Entonces, cuando tengo una acidosis metabólica, siempre obligatorio calcular el anion gap. Ojo cuando les preguntan eso en el examen, ¿sí? Hay una pregunta que hace siempre el doctor Rey. ¿Esto está grabado? No. A ver. Creo que no. Que es, ¿de qué manera abordan ustedes el estudio de un paciente que tiene acidosis metabólica? ¿Sí? Entonces ustedes ahí lo que tienen que hacer es pensar en las causas de la acidosis metabólica y empezar a enumerar de qué manera lo estudian. Entonces van a estudiar la función renal, van a estudiar si tiene alguna infección gastrointestinal, van a estudiar si de repente el paciente tiene diabetes previa y puede ser una cetoacidosis diabética, y además tienen que poner que le van a hacer el anion gap, ¿sí?
tienen que poner que van a hacer el cálculo del anion gap. Y muchas veces él le da los valores en el enunciado, ¿sí? Como poniéndole poco más falta que se los resalte. Les da el valor de sodio, les da el valor de cloro, les da por supuesto el valor del carbonato para que ustedes lleguen a la deducción de que es una acidosis metabólica. Tienen que calcular el anion gap. Por eso es importante que aprendan la fórmula. Que está aumentado cuando está por arriba de 12. Veremos si hay presencia de cetonemia o no. Si además se asocia a hiperglucemia, ya sé que es una cetoacidosis diabética, estoy acá, para los que se perdieron. Si la glucemia no está aumentada, puede ser, como les dije recién, una cetoacidosis simple, no diabética. Si las cetonas están normales o solo algo aumentadas, ver cómo está el ácido láctico, ¿sí? Cómo está el lactato. Si está aumentado, pienso en una acidosis láctica, en cuadros de hipoxia, de hipoperfusión, en sepsis, por supuesto. Ojo con la metformina, que acuérdense que uno de los principales eventos adversos es la acumulación de ácido láctico. Los alcoholes, las neoplasias, las hepatopatías. Y si el lactato está normal, buscar otras causas de acidosis, ¿sí? Puede ser la intoxicación con alcohol, muchas veces, los pacientes enolistas, la intoxicación por salicilatos, la intoxicación por acetaminofeno, las insuficiencias renales graves, por ejemplo. Y nos vamos a los aniones, esto todo lo que es anion gap aumentado, y si nos vamos al anion gap normal, lo que vamos a ver es la carga neta urinaria positiva, que se hace a través de una fórmula que ustedes no tienen por qué saberla. Solo sepan que los aniones gap normales, en las acidosis metabólicas, son los que tienen las tubulopatías, ¿sí? La acidosis tubular distal, la acidosis tubular proximal, el hipoaldosteronismo, enfermedad de Addison, suelen ser las principales causas, acompañados de las que mencioné recién, ¿sí? De una diarrea, de una fístula intestinal, del uso de un laxante, ¿sí? Más que ver con la pérdida. Como verán, tienen bastante para aprender en cuanto a los desencadenantes y a las causas. Estamos entrando en el final, si no se me duerman, alguno todavía no se ha salido de la cama igual. Alcalosis metabólica, respiratoria, perdón. De vuelta, veo el pH, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? De la alcalosis y la acidosis respiratoria, se les viene al final, entra todo. En neumo no hay mucho para preguntar, ya se habrán dado cuenta, después de haber cursado interna 1 e interna 2. No son tantas las preguntas que uno puede hacer de neumo. Distrés, neumonía, TBC, asma, y bueno, va por ahí nomás, EPOC. Sepan el estado ácido base de un paciente con una patología respiratoria, cómo interpretarlo, porque es una pregunta que puede caer con muchísimas probabilidades. El pH mayor a 7,45, la PCO2 en este caso va a estar disminuida, el paciente va a estar hiperventilando, va a estar sacando PCO2 de su cuerpo, con un bicarbonato disminuido. Y el trastorno más frecuente ocurre en situaciones fisiológicas. Hay que detectar, ¿sí? Si es aguda o si es crónica. Las mayores causas son las enfermedades pulmonares, la neumonía, el asma, las grandes alturas, los salicilatos nuevamente, la angiotensina, las catecolaminas. Otras, como el dolor, el embarazo. Acá les diría una de las que uno ve con muchísima frecuencia, que es la ansiedad, la fiebre, la enfermedad del sistema nervioso central, el ejercicio, la sepsis y la falla hepática. Los pacientes que hacen ejercicios excesivos, como el CrossFit, por ejemplo, que les conté la otra vez el caso de la rhabdomiolisis que había hecho el hermano de mi amiga, creo que se los conté cuando les di la clase, también estaba en una alcalosis respiratoria. ¿Qué es importante en la alcalosis respiratoria? Que ustedes puedan detectar, que ustedes puedan detectar si compensa de forma adecuada o no. Si compensa de forma adecuada, buenísimo, es decir, bajó el bicarbonato para tratar de ayudarme a compensar, como decía esta diapo, perfecto. Si no, tengo que empezar a pensar en que puede tratarse de un trastorno mixto, y eso me va a ayudar muchísimo la clínica, ¿sí? Si yo veo que tiene netamente un cuadro respiratorio, yo ya sé que, bueno,
La causa está en lo respiratorio y el bicarbonato no tendría por qué no estar compensando, debería compensar. Si no compensa, algo también está pasando a nivel nefrológico. ¿Tá? Y ahí dividen, muy lindo esta diapo, en diferentes causas, ¿sí? La hipoxemia con la disminución de la presión parcial de oxígeno, las grandes alturas, las neumonías, los cuerpos extraños, los vómitos, las broncoaspiraciones, el laringoespasmo, la enfermedad cardíaca cianótica, la anemia grave, la desviación a la izquierda, curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí? Con disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, hipotensión, fallo circulatorio grave, distrés respiratorio, edema pulmonar. Enfermedad pulmonar, lo que uno primero piensa: neumonía, asma, neumotórax, distrés, embolismo pulmonar, TEP. Enfermedad pulmonar intersticial, un EPIC. Drogas, catecolaminas, angiotensina, progesterona, prostaglandinas, salicilatos. Misceláneas, embarazo, septicemias, falla hepática, ventilación mecánica excesiva, lo que hablábamos anteriormente. Aportarle demasiado, darle mucho oxígeno a un paciente. Lo que vamos a hacer es generar una alcalosis, lo que vamos a barrer con el dióxido de carbono. Recuperación de una acidosis metabólica y el ejercicio. En cuanto a la estimulación del sistema nervioso central, el dolor, la ansiedad, la fiebre, la hipertermia, las enfermedades del sistema nervioso central, como puede ser desde una ACV hasta una hemorragia subaracnoidea, una meningitis, una encefalitis, un tumor o un traumatismo. Tienen muchísimas causas que se las pueden preguntar en el examen. En cuanto a la clínica, ¿sí? Tengan en cuenta que los pacientes pueden presentarse con algo de irritabilidad, de ansiedad, de vértigo, síncope, parestesias, entumecimiento peribucal, tetania, hipotensión arterial, dolor precordial y disnea. ¿Tanto? Sí, tanto. Yo les voy a contar una anécdota, no es tan divertido acá por Zoom, pero bueno, se las voy a contar igual. Vi un paciente tenía 27, 26, 25, por ahí. Hombre, para que vean, me gusta ver las caras de las chicas, porque siempre se las acusa a ellas de las crisis de ansiedad o de histeria. Y era un chico, ¿sí? Que venía con la novia, precisamente. Recién llegado de cataratas, yo estaba haciendo guardia en Swiss Medical, creo que era así, en Swiss Medical. Y ahí en Pueyrredón. Y llegó con la novia, que lo cruzaron Pueyrredón lo tuvieron que cruzar casi al hombro, ¿sí? Lo ayudó un señor a cruzarlo porque el chico no caminaba. Estaba duro, petrificado. Bueno, nada, se sienta, me cuenta que se van a reír, pero esto es una historia real. Que habían llegado de las cataratas esta mañana, esto era las 5 o 6 de la tarde, que a la mañana habían llegado de las cataratas del Iguazú, que los habían picado los mosquitos. Ustedes saben, los que fueron a la catarata y los que no, les cuento que los mosquitos son asesinos, ¿sí? Que le habían picado los mosquitos, que se habían levantado a la mañana para desayunar, que él había estado, pues el pibe no hablaba, que habían desayunado en el hotel y que él subió a la habitación, empezó a vomitar, ¿sí? Tenía muchos vómitos, se sentía mal. Obviamente si subieron al avión pues tenían que volver a Buenos Aires. Y en el avión se siguió sintiendo mal, bueno, le pidió medicación a la azafata, le habían dado Reliberan, qué sé yo. Llegó a la casa, se sentía muy mal, seguían los vómitos, le había agarrado diarrea. Cuestión que no sé quién de ahí, del círculo familiar, se le ocurrió decirle al chico si no podía hacer dengue. En una época en la cual el dengue, se hablaba más del dengue hemorrágico, ¿sí? que se llevaba puesto muchas vidas de pacientes, que el dengue clásico, ¿sí? Que en realidad un poco de fiebre, dolores articulares y después pasa. No el que provoca todo el trastorno de la coagulación, de la hemostasia y genera la plaquetopenia. Bueno, se ve que él era muy susceptible a la información, se sentía muy mal, se empezó a hacer la cabeza, empezó a hacer una crisis de ansiedad que nunca en la vida había hecho, ¿sí? Entonces no se conocía histérico ni ansioso, y
nada, empezó a endurecerse. ¿Sí? Miren, llegó a un estado de tetania. ¿Sí? Bueno, nada, me acuerdo, yo estaba con una compañera en la guardia, la compañera agarró, después de reírse un rato, con la novia del chico, después de todo el relato, agarró un guante, ¿sí? Un guante común y corriente, se lo puso en la cara, casi que le pega un bife al pibe, y dice, bueno, escuchame una cosa, vamos a sacar un laboratorio, y vos, mientras vas a soplar en este guante. ¿Sí? Entonces, claro, como empezó a respirar nuevamente y a oxigenizarse nuevamente, ¿sí? Y a dejar de largar tanto dióxido de carbono de esa hiperventilación que tenía, empezó a controlar la respiración y al cabo de 1 o 2 horas, un poquito más, los músculos empezaron a aflojar. Pero tenía una rigidez parkinsoniana, les diría, ¿sí? Parkinsoniana. ¿A qué voy con esto? No me acuerdo la verdad, no les voy a mentir, la anécdota es totalmente real. Lo que no me acuerdo es si le hicimos un estado ácido base, yo creo que no, porque era un pibe joven y era clara el motivo de la clínica. Pero ojo, ¿sí? Con estos cuadros, sobre todo lo digo porque uno en una guardia ve muchísimo ataque de pánico, crisis de ansiedad, de pacientes que vienen en un soplo, ¿sí? Y tengan en cuenta que tanta hiperventilación los puede llevar tranquilamente a un estado de tetania y los va a poner, seguramente ese chico estaba alcalótico, respiratorio, simplemente que como la causa que lo estaba desencadenando era esa hiperventilación que había empezado hace 2 horas, sabíamos que si revertíamos la manifestación clínica íbamos a mejorarlo. Pero bueno, nada, era una anécdota como para salir un poco de tanta teoría. Vamos con la última. Acidosis respiratoria, pH menor a 135, PCO2 aumentada por arriba del 45, por lo general, en este caso, lo contrario, ¿sí? Hay hipoventilación. ¿Y quiénes hipoventilan? Bueno, los que más hipoventilan de todos son los EPOC, ¿sí? Los pacientes EPOC tienen un patrón, como ustedes ya saben, característico, obstructivo, y ese patrón obstructivo hace que el dióxido de carbono no sea liberado en la forma que tiene que liberarse, se acumula, aumenta por arriba de 45, con un bicarbonato que intenta compensar, a veces puede, a veces no puede. Y tenemos que distinguirla entre aguda y crónica. La verdad no me interesa mucho que hagan esta distinción ustedes. Tengan en cuenta que los broncoespasmos, la aparición de un cuerpo extraño en la vía aérea también puede generar acidosis respiratoria, por lo mismo, todo lo que sea un patrón obstructivo, todo lo que sea afectación neuromuscular, como una miastenia gravis, una lesión medular, un neumotórax, puede también generar este tipo de acumulación de dióxido de carbono. El EPOC lo mencionamos, las lesiones neuromusculares como la esclerosis múltiple, la citis, la obesidad también, los obesos mórbidos, y las lesiones a nivel del sistema nervioso central. De vuelta, ¿compensa de forma adecuada? ¿Sí o no? Si compensa de forma adecuada, perfecto, el riñón funciona bárbaro, ¿sí? Si no compensa, trastorno mixto. Acá les puse, por cada aumento de PCO2 de 10 milímetros de mercurio. Perdón, solo a mí se me... ¿Cómo? No. Por cada aumento de 10 milímetros de mercurio de la PCO2, contando a partir de 40, esperamos que el bicarbonato aumente un mini equivalente, ¿sí? Si es aguda, esperamos que aumente un mini equivalente. Si es crónica, esperamos que aumente 3 mini equivalentes, que eso no se los dije antes en la alcalosis y ahora lo vamos a repasar. Esto es una fórmula para ver si es compensado o no compensada. Lo ideal, o lo que se espera, es que si aumenta 10 milímetros de mercurio por encima de su valor normal, en realidad el corte es 40, o sea, si yo tengo 50 de PCO2, espero que el bicarbonato sea de 26. ¿Se entiende? Eso me permite saber si es un trastorno mixto o no. Sería mixto si esto no ocurre. Si esto ocurre, está compensando correctamente. Vuelvo atrás un segundo, perdón, comí esa parte. Acá al revés. Por cada descenso de 10 milímetros de mercurio, debe reducir 2.5, ¿sí? Y si es crónica, 5, pero por lo general usamos el valor del agudo. Es una forma rápida de ver si el paciente está compensando, si es un trastorno mixto o no. Debemos identificar la etiología,
¿sí? Si es una acidosis respiratoria crónica o aguda, en fin, repito, a los fines prácticos para este examen ustedes conozcan las causas y punto, ¿sí? El daño pulmonar agudo, la neumonía, el edema pulmonar cardiogénico, el TEP, obstrucción de la vía aérea respiratoria superior, aspiración de un cuerpo extraño, angioedema, estatus asmático, exacerbación de un EPOC, neumotórax, distensión abdominal, la diálisis peritoneal, la telectasia, la fatiga, trastornos electrolíticos, el Guillain-Barré, la miastenia gravis, el botulismo. Por pérdida del estímulo central, un traumatismo craneal, anestesia general, el edema cerebral, tumor cerebral, fibrosis pulmonares, enfermedades vasculares pulmonares, tumores a nivel de la vía aérea, la sifoscoliosis cuando son muy severas, el EPOC grave, la poliomiositis, la poliomielitis, la esclerosis múltiple, la distrofia muscular, la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, las parálisis diafragmáticas, los tumores cerebrales, las apneas del sueño. Ojo con las apneas del sueño, pregunten siempre cómo es el sueño del paciente. La clínica aguda puede llevarlos a una encefalopatía hipercápnica. Muchas veces los pacientes con EPOC, quizás ustedes lo han visto en las clínicas donde han rotado, bueno, a ustedes les ha tocado mucho la pandemia también, pero los que han estado quizás en salas de internación, en guardias, vieron que hay pacientes EPOC que se ponen bastante encefalopáticos, se ponen bastante lentos, ¿sí? Tiene que ver con esto, los desórdenes en el sueño, la pérdida de la memoria, la somnolencia diurna, trastornos motores, cefalea y cuadros de hipertensión endocrinal. Las bandas de compensación de lo respiratorio. Y en resumen, ya casi terminamos, para darles aliento, ¿sí? Igualmente, en resumen, yo no quiero entrar mucho en detalles porque habla más de los bandas de compensación. Lo más importante, ver la clínica del paciente, ¿sí? Si tiene clínica respiratoria, lo más probable es que el trastorno también lo sea, ¿sí? Y los pacientes suelen ser más complejos y siempre tenemos que contemplar los trastornos mixtos, por eso estos cálculos de bandas de compensación, por eso estos cálculos de valores esperados de acuerdo a las acidosis o alcalosis respiratorias del bicarbonato, para no estar comiéndonos una afectación renal y tratar solo lo respiratorio. Creo que estamos. Dejo de compartir. ¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿Alguno que dé señales de vida? Estamos. Estamos acá, Estamos, Doc. Somos un montón. Bueno. Desayunando, pero estamos. ¿Cómo? Desayunando, pero estamos ahí Bueno. en pie. Muy bien, agradeciéndome porque con el día que hay, la verdad que vino bien quedarse en casa. La verdad que sí. Y sí, Podemos seguir hasta fin de año, Sí. ¿sí, no? Sí, bueno, quedan dos, ya está, quedan dos. La última les veo porque tengo que hacer la hojita para que me pongan qué especialidad van a hacer, así que esa no me la voy a perder. Quiero llevarme la hojita. Terminaban todos haciendo hematología. Sí, bien. Bueno, nada, es una clase compleja, ¿sí? Estado ácido base, es una clase ultra interesante, muy interesante, al menos a mí, que ni siquiera es lo que hago, no tengo mucho contacto con esto, pero me parece muy interesante cómo a partir del medio interno un paciente puede complejizarse muchísimo, y el manejo del medio interno, de las acidosis, de las alcalosis que los hacen los terapistas, con bombas de bicarbonato, con el uso del potasio, con todo lo que vimos de la administración de oxígeno a partir del cálculo de la máscara, es bastante difícil, y es bastante difícil bajárselos a ustedes en una forma didáctica, pedagógica, y que tenga un enfoque más internista, porque si no nos vamos por las nubes. Creo que la clase está bastante buena. Después, si quieren, les llevo el Power para que los tengan de guía y no se enrieden mucho con información de más. ¿Alguna duda? no, No, Bueno. perfecto. Listo, entonces. Los veo dentro de 2 sábados para la última clase. Doctor, buen día. Sí. Buen día. Dale, Tengo gracias. una consulta. Con respecto a las notas, ¿sabes